Y comenzamos este programa de Charlando en Familia, hablando de qué voces estás escuchando. Esto es Charlando en Familia. Y bueno, comenzamos este martes este programa de Charlando en Familia. Y yo me acuerdo, Rodrigo, que un día yo te estaba dando una noticia y me dijo, no, me imagino que no será un fake news. Un fake news. Y entonces yo dije, y bueno, y te manda una cantidad de mensajes. También hay un programa que se llama Voces Anónimas, acá en Uruguay, de un querido sobrino, de un gran amigo mío. Y las voces anónimas, esas que aparecen por ahí, pero que influyen de gran manera, de tal forma que vos las escuchás y lo das como que eso es verdad. Y ese es el tema que vamos a hablar porque justo es un problema grande para todos los escuchas de Charlando en Familia, que nosotros te estamos diciendo la verdad, nosotros no mentimos, pero vamos a hablar de esa advertencia porque hoy estamos en un mundo que te pueden cambiar incluso hasta las voces de las personas. Te pueden aparecer la misma voz de la persona y hasta la misma figura. Sí. Mirá, el otro día estaba escuchando unas entrevistas que le estaban haciendo a los actores de Hollywood conocidos, que ya están están firmando los derechos de su imagen para después que mueran. Para después que mueran. No. Porque ya con un sampleo de voz y con una escaneada de imagen, ya eso te perpetúa para toda la eternidad. Y como son personas públicas, pueden influenciar enormemente en la gente. Y pueden decir, una película, pueden hacer lo que quieran contigo sin siquiera estar. Eso ya es real, eso no necesitamos demasiada tecnología. De hecho, hay unas aplicaciones de inteligencia artificial que vos podés escribir las frases y decís, ¿quién querés que me lo diga? Tal persona, tal persona, tal persona, y esa frase te lo va a decir la persona con su entonación. Buena idea para hacer un programa de Charlando en Familia para dentro de 30, 40 años, con inteligencia artificial. Después, trae el escáner cuando cuento historias que están pasando hoy. Se habla de un nuevo disco de los Beatles. Se está hablando. Donde con inteligencia artificial y aparte con video también. Recrearían las voces y los estilos de tocar de dos personas que ya fallecieron. Claro. George Harrison y John Lennon. Qué impresionante. Entonces, es un grave problema esto. Porque en un futuro, ¿qué es verdadero y qué es falso? Porque de hecho, si quisiéramos con Valeria, con la poca tecnología que tenemos, a ustedes dos, con todos los respaldos que tenemos de programa, le podemos decir cualquier disparate. Imagínate vos, Pablito, con cara así diciendo, odio a mi familia. Claro. Y vos decís, pero ¿cuándo dije eso? Claro. Yo no lo dije. Y estoy así. Claro, y te lo pueden, y hoy te lo hacen. Entonces, y el problema de todo esto es que mucha gente escucha las redes sociales y piensa que todo es verdad. Claro. Y entonces ahí tenés un grave problema, porque la gente te puede manipular, porque si yo te doy una noticia falsa ya te condiciono, por decir algo. Por decir algo que nos está pasando en Uruguay, dentro de 15 días no hay más agua para tomar. ¿Qué salís? ¿Desesperado a comprar todos los bidones que haya habido y por haber? Porque si no, escuché que dentro de 15 días no tengo agua, voy a acumular 20 o 30 bidones. Claro. Ya te estoy condicionando. Claro. Y ese tipo de condiciones, por ejemplo, también lo podemos asociar ahora en las campañas políticas. ¿Qué dijo, quién no dijo? Sí. O sea, ahora que Estados Unidos entra en un proceso electivo, ya el año que viene Uruguay entra en proceso electivo, Imagínate Argentina lo que va a hacer. Claro, o sea, se pelea mucho en ese campo que hoy la inteligencia artificial te manipula. Pero más allá de todo eso, que es tecnología pura, yo creo que constantemente nosotros oímos dos voces en nuestro ser interior. Sin computadoras, sin nadie. Tengo que tomar una decisión. Por ejemplo, en la empresa todo el mundo se lleva cosas de arriba. El que no se lleva unos tornillos, se lleva unas lapiceras, se lleva cinta adhesiva, electrodos, no sé, según el ámbito que vos trabajes. Vos escuchás la voz que te dice, vos también no seas tonto, llévate las cosas para tu casa. Y por el otro lado es como que tenés el ángel y el demonio de los dos. No, es que literalmente es así. Y la otra es, no lo hagas porque eso es robar. Claro.
Sí, sí. Y esas dos voces constantemente conviven en nuestro ser. Sí. O sea, La gran batalla de nuestra vida es nuestra mente. Nuestra mente, sí. Y lo que entra, lo que nosotros permitimos que entre por nuestros oídos, después va a pasar al corazón. Y de la abundancia del corazón empieza a hablar la boca. Vas a hablar verdades o mentiras, ¿no? o vas a actuar O vas a actuar como correctamente o incorrectamente. o incorrectamente. Entonces, Ahora, hay una es cosa que yo complicado. discrepo contigo, Pablo, y es que uno no, salvo que andes con auriculares y te aísles de todo el medio ambiente, uno escucha, constantemente escuchamos. Sí, claro. Está en nosotros si lo dejamos, como decís vos, llegar al corazón. O Claro. esto no viene y ya El automáticamente. filtro tendría que estar acá. El filtro está en nuestra cabeza. Claro, yo, por ejemplo, escucho esas cosas que yo sé que están mal para tratar después de corregir a gente que está escuchando ese tipo de programas. Por ejemplo, estamos hoy día escuchando una cantidad de predicadores por Facebook algunos de ellos son deprimentes, terribles. Como Y también hay muy buenos. Y hay otros que son muy buenos. Entonces, Pero- ¿cómo saber discernir cuál es el bueno y cuál es ya el lo dijiste, malo? Ya lo Ahí está. dijiste, ya lo dijiste. ¿Cómo saber discernir? Por el discernimiento espiritual, que es un don. Claro. Sí, aunque a Y veces... lo que vos conozcas de la palabra, Claro. Sí, o no. pero Porque hay- puede ser engañado también. Sí. Por Sí, más discernimiento también, que pero tenga. sabes que es bastante complejo eso. Porque, ¿qué pasa? Nosotros estamos acostumbrados a una verdad. Sí, Y a veces Dios trae otras revelaciones. Te pongo un ejemplo bien claro. Cuando Jesús llegó, era una nueva revelación de Dios para ese tiempo. Y todas las personas religiosas, salvo 2 o 3 que Sí, acompañan sí. a Jesús, no lo rechazaron. entendieron. No lo entendieron y lo No rechazaron. lo comprendieron. Entonces, si vos extrapolás ese pensamiento, decís, escucho otras verdades teológicas que gente dice, que te da toda una argumentación bíblico, ¿no? Claro. No digo Sí, de sí, eso que sí, diga sí. alocadamente, no, porque hay gente que expresa otras verdades, que nosotros nos criamos con una enseñanza y hay un montón de enseñanzas, y que a mí, por ejemplo, me gusta escucharlas y a veces pienso, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Tendrán Sí. razón? Mirá- Algunas mirá he lo que llegado a la mirá conclusión... lo que me está pasando a mí. Sí. Yo todavía tengo alguno que otro en la familia que es incrédulo, ¿no? Ujú. Pero ¿qué pasa? Se engancharon en escuchar a un predicador muy conocido, muy carismático, muy simpático, Ujú. y me lo han pasado a mí. ¿Qué te parece? Y yo no les voy a decir a la persona, mirá, le está errando acá, le está errando acá, le está errando acá, le está errando acá. No puedo. Quizás ese sea una puerta para que ellos puedan conocer el Evangelio. ¿Entendés? A pesar de que yo no esté de acuerdo con lo Con que su diga teología. y que muchas veces sea antibíblico está lo que están diciendo. Ujú. ¿Entendés? Pero ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Yo le digo la verdad? ¿O mejor me callo la boca y le digo, no, seguí escuchando? Porque quizás a través de esa persona, que capaz que nunca en la vida la va a conocer, yo lo conocí personalmente, capaz que nunca en la vida lo va a conocer a esa persona, Claro. lo más seguro. Capaz que a través de Dios usa a esa persona con una palabra, con una cosa, y esa persona es tocada y bendecida por Dios. Entonces, es lo que hablábamos ayer, creo, tenemos que ser agradecidos con las personas que aún se han equivocado en nuestra vida. Claro. Porque en un momento dado, esa persona de repente fue usada por Dios en nosotros. Digo, te ¿Entendés? generó la duda para que vos pues crecieras. Exacto, claro. O te enseñó eso y te solidificó otras áreas en la fe. Claro. Entonces, yo no estoy, en mi prédica personal estoy totalmente Claro. en desacuerdo, total. Claro, si a mí me pero- dicen fulanito tal, yo, no escuches Otra eso. historia es que te venga y te diga, ay, sí, yo encontré la verdad en Will Smith, por decir un nombre genérico. Claro. Ah, entonces, Es otra historia. ahí es otra Claro, campana. claro. No, porque la Biblia dice, y ahí vos podés decir, no, mirá, la Biblia dice que el único camino para ir al cielo se llama Claro, Jesús. exactamente. Ahora,
con todo esto que está sucediendo ahora, es un preámbulo de algo que va a suceder porque la Biblia dice que la imagen de la bestia hablará y convencerá a la gente en ese tiempo. Sí. Aquí está una explicación de algo que se está elaborando hoy día, pero cuando venga esa trinidad del mal representado por el anticristo, el falso profeta y la imagen que va a hablar, es justamente a través de estas cosas que se están inventando ahora. Entonces, esto ya está en una preparación para algo que se viene y que evidentemente que se va a perfeccionar porque la humanidad en aquel momento va a creer a esa mentira. Entonces, Claro, pero esa preparación para lo que hoy tenemos arrancó en el año 1700, con la invención de la luz, con la corriente eléctrica. claro. Sin ese motor fundamental que es enchufar la bombita eléctrica, después se generaron transitores, semiconductores. Pero en 1700 no. No, 1800. 1700 largo, tenía idea. No, era Poco Tomás Alva Edison. Bueno, un poquito más. Son 100 años. Son no 100 cambia. años más. Igual algo ocurrió en esos años que también condicionó lo que hoy Sí, estamos, porque por los supuesto. inventos se van a uno arriba del otro. No, incluso había una verdad y una mentira también que se rivalizaban en ese momento, que era Tomás Alva Edison y Nikola Tesla. Tesla, sí. Uno con la corriente alterna, el otro con la corriente continua. Y una guerra para quién llegaba Una primero. guerra a ver quién llegaba a ser el primero. Una transferencia de... Dice la historia. Por eso yo siempre digo, cuando conocemos también de historia, no solamente nos encerramos en estudiar la Biblia, cuando conocemos de historia también, podemos ver de que este hombre llegó a electrocutar públicamente ante miles de personas elefantes. Tomás Alva Edison, Sí. para llegar a ganar esa carrera que tenía por delante. Claro. No, pero por eso te digo, pero más allá de esa El fin carrera... justifica los medios. Qué frase esa. O sea, Sí. esa preparación, en realidad, si me pongo muy exquisito, arranca con el invento de la rueda, que se supone que es el primer gran invento, del ser humano. Che, qué Exacto. histórico que estamos hoy, ¿eh? Sí, sí. Porque eso es lo que lleva un avance al otro. O sea, Es que esto nos lleva a eso. Sí, sí, Esto sí. nos lleva a estudiar de dónde viene, y de dónde viene, y de dónde viene, y de dónde viene. Y si seguimos así, vamos mucho más atrás todavía. exacto. Pero toda fuente de inspiración es Dios. Exacto. Y eso a mí es lo que más me maravilla, porque al ser humano le ha llevado, no sé, 4.000, 5.000 años descubrir lo que hoy conocemos, que si vos transportaras a alguien en el tiempo del año 1800 y lo pones hoy, decís, eso es una locura. Claro. Fíjate que Artigas en el año 1811 peleaban espadas a sable. Claro. Hoy no se pelea así. Carabina en la espalda y sable en mano. Exacto. ¿No? O sea, y estamos hablando de 200 años atrás. Claro. O sea, el avance es muy grande tecnológico y eso hace que hoy uno escuche diferentes voces. Porque ahí también tenés que ver las fuentes de donde donde vos Claro. te nutrís. ¿No? Yo hoy estoy medio, por más que este programa sale en Facebook, por más que sale en YouTube, estoy como medio distanciado en este tiempo de... ¿Y por dónde más? Por Spotify. Spotify. Charlando en familia, escuchalo. Y en También. Spotify sí escucho mucho podcast. A mí me gusta escuchar podcast. Ahora si vamos a la palabra de Dios, hubo una persona que escuchó voz, hubieron varias, pero en la Biblia, pero hubo una persona que me viene ahora en este momento, que fue Samuel. Samuel escucha la voz de Dios, que No lo la llama, conocía. Samuel, Samuel, Samuel. Y él va y le pregunta al siervo de Dios que estaba en ese momento, ¿no? A Elí, y le pregunta, ¿me llamaste, Señor? Varias veces, ¿no? 3 veces, ¿no? Sí. Y le pregunta, y él le dice, mira, cuando escuches de nuevo, decí, he aquí tu siervo escucha. Pero ¿qué pasa? Con la edad que pienso que no era muy grande, Sí. era un adolescente quizás, Dios le da una palabra tremenda para dársela a Elí. En un momento que escaseaba la palabra de Dios. En un momento que escaseaba la palabra de Dios, pero aparte de todo, Dios le dice, quiero que vayas y le digas tal cosa. Y Elí no fue ciego ni dijo, no, a mí eso no es de Dios. Lo escuchó.
y la palabra era terrible. ¿Dios te habló? Le pregunta. ¿Qué ¿Dios te dijo? habló contigo? ¿Qué te dijo? Él ya sabía. ¿Qué Claro, te dijo? ¿Qué te dijo? Yo Además para lo mí, presiona, aunque claro. sea muy malo, decímelo. Sí, claro, claro. Imagínate vos en la disyuntiva que se debe haber encontrado Samuel, ¿no? Claro. Es decir, ¿qué hago? ¿Le digo la verdad a este hombre que es un hombre de Dios? ¿O me callo la boca y le digo que no escuché nada? Estaban las posibilidades, estaban. Pero Eso nos lleva a otra enseñanza. Hay veces que los niños y los adolescentes dicen grandes verdades. Los niños Y- no mienten, y no, los borrachos tampoco, dice el refrán acá. a mí me lleva a otra reflexión en estos tiempos. Porque yo veo y escucho muchas personas, y las personas cuando van a ver a un profeta, ¿qué es lo que pretenden? Escuchar la voz de Dios, Claro. ¿no? Porque esa es la esencia, Sí, de esa que es la- Dios me hable a través de Esa es la idea. Ahora, si tomo, como decís, referencia como Samuel, yo no escucho muchos profetas trayendo malas. Dios trae cambia de actitud porque... Sí, pero ponete a ver en la Biblia los profetas qué palabra traían. duras. Te decían, sí, vas a ser el gran, son contados con los dedos de una mano. Vas a ser el gran hijo de Dios que va a No, ganar no, batallas. generalmente No, los no. reprendían. Generalmente eran Pero Eran hoy- palabras de exhortación, de juicio, pero siempre al final te traía una palabra proyectada hacia el futuro que iba a venir la bendición. ¿Qué? Conforme a Va a venir la la- decisión que ustedes tomen. Pero escuchaste vos, y en nuestras iglesias, y yo creo en el don profético y creo que Dios sigue hablando en Sí, estos yo también, tiempos. sí, yo también. Pero ¿cuántas veces escuchaste personas que le hayan traído una exhortación? Pocas veces. Pocas. Generalmente son Dios te va a poner en sitial de Mirá, privilegio. si me pongo a pensar, no sé si me quedo así, ¿eh? ¿Entendés? No se dicen esas cosas. Si yo te mostrara, yo tengo un CD en mi casa que me lo hicieron, especialmente, me lo hicieron, todo con profecías y todo gente de nombre. ¿Para vos? Sí, gente conocida hoy en día en el mundo Cristiano. cristiano a nivel mundial, te estoy hablando, lo tengo en casa encanutado ahí, y no lo escuché nunca más eso, lo escuché una o dos veces, Claro, y nunca porque más. Para eso tenemos que escuchar la palabra profética más segura, que es la de Dios. La palabra. Que eso es lo que le recomendamos con el tema que estamos hablando hoy. Hoy hay muchas voces que se están levantando y probablemente algunos, como el leer buenos libros, hay algunos, pero recordemos, los buenos libros no son la Biblia. Y entonces ahí cuando meten alguna cosa personal o una interpretación, ahí de pronto esto lo borro. Pero uno tiene que saber escuchar a las personas de la verdad. Y una de las cosas, porque en este mundo estamos viviendo, no solamente estamos hablando de temas religiosos, estamos hablando, por ejemplo, de políticos, de profesores en donde uno está estudiando, y a veces te dicen disparates o a veces te dicen verdades. Entonces, ¿cómo podemos entender todo esto? En primer lugar, tenemos que a veces terminar descubriendo qué hay atrás de esa persona. Claro. ¿Qué vida lleva? Porque a veces, mirá, el que te enseñó eso en realidad era una vida que era un desastre total, los engañó a todos ustedes diciéndole algunas verdades, pero se guardó la otra. Entonces también el testimonio de la gente es muy importante. Le digo esto porque hoy, por ejemplo, estoy luchando con una situación que se están dando muchas veces en la congregación, que vienen y me traen palabras de gente que supuestamente es cristiana. Voy a poner un caso concreto. Gente que son judíos, que supuestamente son cristianos, pero que te traen una palabra que tiene que ver con prácticamente casi todo inspirado en el Antiguo Testamento, no en la gracia. Y claro, el nombre y su vestimenta y su kipá y todo lo que lleva encima y la estrellita de David y la bandera de Israel, como que, mirá, lo dijo fulano de tal. Claro. Pero ahí tenemos mucha gente que está trayendo mensajes que están contrarios a la palabra y que te lleva a una práctica que no tiene que ver con las escrituras. Entonces yo les digo, no escuches a tal persona. Y todavía cuando empezamos a investigar, la propia colectividad judía dice, esta persona no lo reconocemos porque esa persona no es judío. O sea, hasta eso hemos averiguado. Entonces, este es el tema por lo cual estamos hablando, porque hay mucha gente que está confundida pensando que es la verdad y después hacen reenviados a otros, escuchate esto. Y entonces se genera toda una gran cantidad de enlaces de unos con otros, que al final hay una gran multitud transmitiendo cosas que no son realmente verdades.
Y de eso es lo que tenemos que advertir hoy en este programa Sí, Charlando en yo Familia. entiendo también que hay algo que en estos tiempos se está haciendo y es extrapolar mensajes de Dios para una persona. Claro. Porque, o sea, si Dios te habla a vos y te dice tal cosa, no necesariamente se aplica a mi vida. El problema es que como todo el mundo hoy graba, lo tenemos en nuestras redes, después cortan ese pedacito. Mirá lo que Dios habló y ya es para todo el mundo. Y para todo el mundo, ahí está otro Lo mismo problema. pasa con los libros. Con los libros, exacto. Con los libros pasa exactamente lo mismo. Hay autores que cuentan su experiencia personal de cosas que le han dado resultados buenísimos. Y entonces las personas dicen, si a ellos le dio resultado, a mí me tiene que dar resultado. Y no necesariamente. Claro. Porque vos fíjate que Dios se define a sí mismo como el Dios de Jacob, de Isaac. Abraham, Isaac y Jacob. Exacto. Claro. Entonces, ¿qué Personal. está diciendo? Es un Dios personal. Los tratos de Dios son individuales. Entonces, yo creo que una de las cosas que pasan en estos tiempos es que estamos acostumbrados a lo que antes se conocía en los programas enlatados. O sea, te pasaban eso y lo pasabas y ya está, ¿no? Y eso pensamos que son los tratos de Dios. Y necesariamente no, salvo que sea un trato para una nación Claro. de grandes hombres de Dios que vienen con un mensaje, Uruguay, te traigo este mensaje y es para toda la nación. Claro. Pero yo no puedo extrapolar mensajes que le traen a Pablo, que le traigan a Álvaro, como para hacer para mí. No, tengo que buscar qué. Y creo que ahí es el grave problema, es que nosotros no aprendemos a escuchar la voz. Y nos pasa con los celulares. Porque cuando alguien te llama hoy, salvo que no lo tengas agendado, vos no necesitas escuchar la voz de la persona para saber que Rodrigo me está llamando. Claro. Salvo que mis hijos o mi esposa agarren el celular y quedás. Pero Rodrigo, ¿qué pasó? O asociás a alguien muy cercano, ¿no? Que puede pasar, ¿no? Y a veces en estos tiempos nos cuesta aprender a discernir la voz de Dios. ¿Por qué nos cuesta? Porque primero, transformamos nuestras oraciones en monólogos. Cuando la oración, por definición, por lo menos para mí, es un diálogo entre yo y Dios. Entonces, si yo no aprendo a escuchar la voz de Dios y el timbre de voz, nosotros nacimos en una época donde sonaba el teléfono y levantabas y no sabías quién era. Claro. Ni siquiera había que... Ahora, por ejemplo, me pasa, Pablo, que yo ya no sé ningún teléfono de mis hijos, ni siquiera porque aprieto No, el yo tampoco. No, pero antes cuando había que... Teléfono común, estamos Claro, hablando. antes que había que marcarlo estaban todos en Sí, nuestra mente. El único teléfono que me acuerdo de memoria es el de mi madre, nada más. Después, no me acuerdo. Porque el hace teléfono. años que lo tiene. Claro, no me acuerdo más de nadie. No. No lo sé el teléfono. Entonces vos Ni el antes de mi sonaba hijo. el teléfono o cuando alguien cambia el celular y te llama y vos ves número desconocido, no sé Claro. quién es. Ya te entra la duda si lo atendés o no lo atendés porque Claro. o me van a vender algo O me van a hackear la cuenta. O me van a hackear la cuenta. Ya de por sí no sabes si lo atendés o no lo De atendés. una. Pero si lo atendés, decís, me suena... Vamos, yo tengo este celular que lo uso para las actividades pastorales y atiendo a todo el mundo, ¿no? Y suena el teléfono y tu cabeza empieza a ver si reconoces la voz. Y a veces en un par de segundos, ¿qué haces, fulanito? ¿Cómo andás? No, te llamo porque cambié el celular y para que lo tengas y que por eso quería llamarte, no sé cuánto. ¿Tá? Y vos lo reconocés la voz. Pero no está. Ahora tenemos el problema es que vemos los números antes de reconocer la voz. Y eso se afecta en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver a profetas, queremos ver a grandes hombres de Dios que nos transmitan el mensaje, porque en realidad lo que nos cuesta es ese diálogo con Dios en donde yo reconozca la voz de Dios. Yo no voy a decir que la reconozco siempre, porque también la Biblia dice que el ángel de las tinieblas se viste de luz para engañar a los escogidos. Sí. Así que también es un imitador de la voz de Dios, ¿no? Pero yo creo que en esa intimidad profunda con Dios, si realmente aprendemos a orar genuinamente, aprendemos a distinguir esa voz de Dios, que es un pensamiento en tu mente, que está obviamente ligado a lo que la palabra de Dios nos dice, porque yo conozco un caso que siempre lo cuento, pero es una cosa que me marcó. Un profeta viene a una persona y le dice, Dios me dice que tenés que separarte de tu esposo.
Sí. Sí. Y la persona le creyó que eso era Dios y se separó. Tremendo. Y al tiempo después, Dios me dice que tenés que ser mi esposa. ¿Entendés? Claro. Entonces vos decís, ya del principio arrancamos. La Biblia dice lo que Dios unió, no separa el hombre. Entonces, si ya arrancamos con un mensaje profético que está fuera de la palabra de Dios y lo creíste, es porque definitivamente no tenés una intimidad con Dios. No tenés el discernimiento tampoco. Sí, sí. No solamente el conocimiento y la intimidad, sino tampoco tenés discernimiento. Exacto. Pero cuando vos escuchás, cuando vos sabés que, como le pasa a Elías, a mí me gusta lo de Elías, porque ahí hubo temporales, terremotos, de todo, y Elías inmutado. Pero cuando escuchó el silbido apacible, ese hombre se arrodilló, se tapó la cabeza, se puso contra el piso y hablame porque voy a escuchar tu voz. Claro. ¿No? Y creo que a veces nos falta eso, aprender a escuchar ese silbido apacible de Dios que a veces nos tira las orejas, no voy a decir que no, pero que es esa voz que realmente tenemos que escuchar en nuestras vidas. Por eso vamos a resumir en este programa Charlando en Familia. Buscar la voz de Dios, pero aparte conocer las Escrituras y ser muy sabio en entenderla y en aplicarla. Pero también, como estamos viviendo en un mundo donde tenemos que depender de políticos, tenemos que depender de gente que son superiores a nosotros, por ejemplo, los que trabajan, saber discernir en la gente cuándo te dicen una verdad o cuándo hay otra intencionalidad para ellos conseguir sus logros. Voy a quebrar una lanza. Las mujeres aprenden el doble sentido más rápido que los hombres, ¿viste? Sí. Captan las miradas, captan. Eso te dijo. Vos decís, pero si me dijo. Te sacan el viaje al toque. ¿Entendés? Sí. Tienen ese discernimiento natural. No Sí. sé por qué, pero por lo menos. Ayer lo estuvimos estudiando, Sí, justamente. sí, sí. Ayer Que no estuvimos sabemos si es hablando un de sexto sentido o es un discernimiento. Sí. Yo busqué el sexto sentido en la Biblia, no lo encontré. No hay. Así que evidentemente es un Yo puedo- discernimiento. Es algo La como- película te puede dar sexto sentido. Es como que algo que Dios les pone. Sí. Bueno, entonces vamos a tener que hacer una oración, Rodrigo, por toda esta gente que está escuchando este programa, que hay muchos que están diciendo, yo me confundí y le hice caso o creí ciertas cosas que después comprobé que estaban mentiras, porque nosotros queremos que conozcan la verdad, para que sean realmente libres. Así que vamos a orar En por definitiva, lo que quiero orar es para que aprendamos a conocer la voz de Dios. Exacto. El timbre de voz, el sonido de su voz, ¿no? Eso que lo hace único y particular. Sí, inconfundible. Viste que nosotros que nos gusta la guitarra, vos escuchás determinados guitarristas Sí, sabés quién es, quién está tocando. y no es cantante, es guitarra, es como Sí, suena sí. la guitarra, es como... ¿Sabes quién toca? ¿Cómo lo hace único, ¿no? Sí, sí, Bueno, y olvidate. vos decís, ¿y es una guitarra? ¿Cuánto más conocer esa voz de Dios? Así que vamos a orar. Amado Dios, te presentamos, Señor, a todos nosotros que estamos haciendo este programa y los que están del otro lado, para que nos ayudes a conocer tu dulce voz. Esa voz que nos marca el rumbo, que esa voz que muchas veces nos tira las orejas para corregirnos y mejorar en nuestras vidas, que muchas veces nos hablas de nuestro futuro para que nos preparemos, que muchas veces también, Señor, nos mandas a hacer cosas para que realmente seamos hombres y mujeres bendecidos por ti. Dios, en estos tiempos donde todo es tan rápido y las relaciones nos cuestan muy poco, Señor, que podamos desarrollar una relación contigo más profunda, más íntima, Señor, como la tenía, decíamos recién Elías, que en el silbido apacible sabía que tu presencia estaba. Así también nosotros que en esos momentos de oración podamos escuchar tu voz, podamos reconocer tu fragancia, Señor, en medio de nuestros tiempos contigo, aún en la congregación, aún en tiempos de alabanza y adoración, que podamos conocer esa fragancia tuya, que digamos ciertamente el Señor está con nosotros. Ayúdanos pues, Dios mío, a que en este tiempo tu bendición nos acompañe. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea.
Amén. Amén. Bueno, recordando que si este programa te escuchó, estamos en Charlando en Familia en Facebook, en YouTube, en Spotify, y también podés acudir a un teléfono. Te lo podemos pasar por WhatsApp, así no gastas, como lo pasamos por audio, hay mucha gente que tiene WhatsApp gratis, entonces nos tenés que conectar al 097-974-868, nos decís quiero recibir el programa, y los martes y jueves, Así es. tal vez no a las 12, pero en el entorno, En el día. te va a llegar el programa del día de hoy. Así que gracias a todos los que nos mandan saludos, gracias a todos los que nos agradecen porque estamos llegando a otras personas. Y bueno, como siempre digo, si este programa te gusta, compartilo. Compartilo en YouTube, compartilo en Facebook, compartí el mensaje de WhatsApp, compartí ese link de Spotify. Y bueno, se nos fue el tiempo, pero el jueves, a estas mismas horas, Charlando en Familia.